Bueno, vamos a cerrar la primer panel y tengo el gran gusto de presentar a Federico Sabana Vega, que es de Perú, trabaja allí en Trujillo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y también tiene una maestría en Educación con mención didáctica en Educación Superior, está en estudios de doctorado en Comunicación Social. Es docente universitario desde hace ya 15 años en las áreas de fotografía, diseño gráfico, semiótica de la comunicación, guionización, realización audiovisual, y en el grupo de la Red IMNAP, todo este conocimiento lo participa y nos ayuda. Realizador e investigador audiovisual también, especializado en crítica cinematográfica, análisis y crítica de cómics, bueno, y proveedor de eventos culturales y mucha actividad. Bueno, él nos va a hablar de el nuevo héroe, características del protagonista como héroe en el cine peruano de la última década. Pues bueno, adelante. Buen día con todos. Eh, Como Alfredo ya me presentó, vamos a hablar acerca de las características del nuevo héroe en el cine peruano, sobre todo en esta última década. ¿Por qué en esta última década? Porque a partir del 2013 en el Perú ha cambiado esa presentación del cine o la forma de hacer cine, digámoslo, sobre todo la forma de ver el cine. En los primeros años del 2000, entre el 2000 y el 2009 más o menos, se han producido en todos esos años unas 57 producciones. A partir del 2010 en adelante, eso se ha vuelto más del doble y cada vez está generando más tipos de cine y más géneros de cine, se están generando más, no digamos una industria, pero hay más producciones y hay una cantidad más grande de lo que es la cinematografía peruana. Pero señalaba que en el 2013 hubo un gran cambio gracias a esta película, a su madre. Antes de el cine peruano, el cine nacional en Perú era muy mal visto. Es decir, las personas no iban o no consumían cine peruano de manera recurrente. Habían películas que sí eran interesantes, pero todo el mundo cuando aparecía una película peruana decía que era mala. Ojo, ni siquiera la veían y solo opinaban antes de, porque se tenía ya esa mentalidad de entonces. Hasta que aparece ese señor Carlos Alcántara con su película Sumare, que fue una, entre comillas, mega producción para lo que es el cine nacional en Perú, con una gran plataforma de marketing, se vendía muy bien y estaba basado en una presentación, donde es en tono de comedia se genera. Lo que logró es que se llegue a varios millones de personas, lo que hizo que las personas, los peruanos, nos reconciliemos con el cine. A partir de Asumare, las personas comenzamos a ir de manera más continua. Tomamos en cuenta que esta película generaba colas o filas interminables de personas para poder visionarla. Entonces, a raíz de, se comenzó a ir al cine ya cuando aparecía una producción peruana, se le daba un chance, por más que sea película buena o mala, las personas iban y veían. Eso también elevó la producción en las salas y la asistencia sobre todo y la fe que las personas llegaban a tener con el cine peruano. Entonces comenzaban a trabajar un poco más. Pero para ello, antes de, como estaba señalando, la presentación del protagonista era el clásico protagonista, como casi en toda Latinoamérica, que es un personaje que le pasan cosas y va aconteciendo. Pero tenemos que definir más o menos, o hemos tratado de definir en esta investigación, cómo se da esta característica. Ya sabemos que el héroe, por definición, el héroe clásico, por definición tiene unas características de fortaleza o atributos que lo convierten en un ser superior, alguien que es más grande, más poderoso, tiene un grado de divinidad o un poder inalcanzable para un humano común y corriente, por lo que tiende a ser también el protector del pueblo, la sociedad o el entorno donde se desarrolla. Eso lo conocemos por, ya nuevamente, por lo clásico, pero como en el caso que vemos la imagen que vemos a Hércules, pero por el otro lado también por el caso de los superhéroes que tenemos ahora, que es un gran boom, y tenemos, por ejemplo, el caso de Superman, sobre todo el DC, que manejaban a estos superhéroes como unas especies de deidades. Entonces tenemos esa conexión entre lo divino
y el humano a través de este héroe, esta representación del héroe, cosa que no se ha dado de manera concreta, por lo menos no se ha visualizado en antes de, pero tenemos ese viaje del héroe que ya han señalado algunos compañeros, que se realiza de tal forma de que el personaje trata de entablar todo este recorrido para llegar a alcanzar un propósito o llegar a alcanzar una transformación. Pero nuevamente, es ese personaje divino o casi divino que nosotros tenemos en mente y tenemos y tratamos de llegar a conectar con eso. Ojo, puede que sí se llegue a conectar o puede que no, dependiendo de las perspectivas, pero esto va a tener unas características particulares. El héroe tiene una caracterización particular que nos va a determinar si funciona o no. Lo que se trata de lograr con esta investigación es explicar si se presenta en el cine peruano al protagonista como un héroe tal o cual, es lo que se busca. Lo que tratamos de establecer es que si el protagonista se llega a convertir en un héroe, se establecen diferentes tipos de películas. Ya señalamos que hay una variedad de películas que se pueden trabajar. Entonces, cada uno con sus géneros y cada uno de una manera diferenciada. Ya tenemos películas de terror, películas de misterio, películas más sociales y tenemos una variedad muy grande de películas. Entonces, podemos basarnos en eso para poder identificar algunas características también que se han presentado del protagonista y que lo puede vincular con el héroe. Entonces, lo que planteamos como un par de hipótesis es de que en las películas el protagonista sí llega a convertirse en un héroe. O también que el protagonista guarda algunas relaciones con estas características particulares que tiene el héroe, ya sea por las características propias que tienen los héroes o por el viaje o el recorrido o este viaje del héroe que llega a compartir algunas similitudes con esta de heroicidad para poderlo mostrar. Entonces, para poder trabajar con ellos se ha tenido una muestra de las siguientes películas. Se ha seleccionado 10 películas, desde el 2013 hasta el 2022, para poder ir analizando. La ya mencionada Asumare, de Ricardo Maldonado, que es del 2013, El elefante desaparecido, del 2014, Magallanes, que es una película más social, igual que La última hora, Retablo, que es una película también ambientada en el Ande peruano, Django, que es una película más de acción y misterio, Canción sin nombre, que también está ambientado sobre todo en ese traslado de los migrantes hacia la ciudad, y la desaparición de niños en esa época, más o menos estamos hablando de los 80, 70, 80, más o menos cuando comenzaba toda esta onda de migración con mayor fuerza a raíz del terrorismo. La Cantera, que es una versión muy interesante, una propuesta también arequipeña, El corazón de la luna, y William Pirca, que es una película muy interesante. Algunos catalogan como es nuestro cinema paraíso peruano. Entonces funciona de esa manera. Se ha seleccionado, como pueden ver, películas que han tenido gran acogida con el público o que han tenido buena acogida con la crítica, para poder llegar y seleccionar esto y poder analizar y hacer una comparación entre sus protagonistas y llegar a establecer si existen esas características o se pueden vincular con la propuesta de heroicidad que se les puede dar a cada uno de estos. Se está analizando, aún no hemos llegado a establecer de por sí de manera más directa la conexión entre esto, pero de todas maneras se está visualizando algunos resultados preliminares donde encontramos que algunas características o las características principales de los protagonistas tienen que ver con esas características que plantean los héroes. Por ejemplo, en Quiliguarca tenemos ese personaje que va y encuentra algo que lo saca de su entorno común, es decir, en el Ande peruano descubre lo que es el cine, en una población que no siquiera tenía en esos años, porque está ambientada hace algunos buenos años atrás, eh, donde llega como novedad esta temática del cine y es como a través de este niño que le fascina y quiere descubrir qué es el cine, lo lleva a transmitir a su comunidad, cómo rompe a toda esa comunidad, cómo les saca de quicio de encontrar que unas imágenes proyectadas en una pared puedan hablar de una manera casi mágica. Entonces, esa conexión lo establece este niño, lleva, hace el proceso, trata de canalizar, trata de encontrar las cosas bonitas y lo bonito es que a él lo designan
como emisario del pueblo para que vaya, vea las películas y regrese al pueblo a contar las películas. Entonces, como que es un proceso muy, muy grande, es casi como Prometeo que llega a traer desde la divinidad de los dioses, a traer el fuego, pero en este caso, en lugar de eso, es traer el cine. Entonces, son características muy importantes y que comparten con estos personajes o la heroicidad que nosotros podemos encontrar. Ojo, los protagonistas de las películas peruanas no llegan a ser seres divinos, no tienen superpoderes, no son personajes que van a destacar por su fuerza, pero sí por su valentía, sí por otras características que se les puede dar, fortaleza, por estar siempre en contacto con, es decir, establecer ese vínculo con su población y tratar de ser esa conexión eh, entre su espacio, su entorno habitual, con ese nuevo mundo y con ese nuevo conocimiento, con esas nuevas características que tiene esta nueva realidad y que se trata de vincular a través de los personajes. Cada una de las películas que hemos señalado tiene algunas características de este tipo. Entonces, explorar y tratar de indagar entre estas películas y vincularlas a través de la erosidad que puede llegar a tener cada uno de sus protagonistas, o simplemente encontrar que transcurre el viaje o el recorrido del héroe a través de, si se llega a cumplir, no en todas, pero sí se llega a establecer que en las películas peruanas los protagonistas tienen algunas características principales de héroes, pero nuevamente, siendo personas casi protagonistas, solo protagonistas, personas que les suceden cosas, tienen algunas características o comparten algunas características con el héroe. Ojo, a diferencia de lo que existía previamente, donde el protagonista de las películas peruanas, en su mayoría, eran solo personajes que vivían y acontecía, les sucedía algo a su alrededor y ellos tenían que luchar con eso. Características que en los años 70, 80, 90 no compartían con este viaje del héroe tal cual lo tenemos concebido. Sí, el personaje tenía que desarrollarse, enfrentarse a la situación y cambiar eso, pero no tenían esas características tan particulares como las que estamos encontrando en este nuevo cine, en esta nueva ola de producciones que se están dando de manera eh, más abultada, más genérica, están llegando a un público mayor y esperemos se sigan produciendo porque cada vez se están dando más tipos de este contenido y cada vez se caracteriza más y el cine peruano recién está creciendo como de manera incipiente o de manera casi rudimentaria como una industria. Entonces, esperemos que con esta nueva producción, con esta ola de nuevos productos que se están generando y a la vez se están creando nuevos géneros o se están mostrando géneros mucho más marcados, se pueda establecer de manera más puntual estas características de heroicidad en el cine peruano. Bueno, te agradezco, Federico, y como moderador puedo meter algunos bocadillos. Me atrevo a pensar en lo que estás diciendo, que como el héroe tiene su función servir a la comunidad y Perú, los peruanos, son muy serviciales hacia la comunidad, tal vez esa sea una razón por el cual los héroes avanzan tanto en esto. También es para toda Latinoamérica y España, sobre todo de Europa, España, un poquito Portugal, un poquito Italia, pero el iberoamericano es servicial hacia la comunidad y esa es una característica del héroe. Me atrevo a pensarlo, dijo como bocadillo en la discusión. Bueno, me toca dar paso. Perdón si estabas por decir algo, Federico, y yo te corté. No, 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 lo mismo nada más, Alfredo, que sí, pues tenemos esa característica y es innata en casi todos los iberoamericanos, entonces sí es algo que se puede trabajar y sobre todo lo que se está tratando de investigar. Ojo, que eso me parece que es relativamente nuevo en nuestro cine de manera particular, porque nuevamente la presentación del protagonista era tal, solo era un protagonista, un sujeto que le sucedían cosas, pero ahora se está haciendo un poco más comunitario, se está tratando de buscar que este sea una representación de. Entonces, Claro. como que se está cambiando esa visión y se está ampliando un poquito.